cuestión de los hábitos ha caído por ahí un poco, digamos que, no sé si decirlo exactamente en desuso, pero digamos que de alguna manera se ha dejado de tener tan en cuenta la importancia que tienen los hábitos. Como una devaluación de la palabra, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pero sin embargo, inciden mucho en nuestra vida, ¿no? Claro. Porque nosotros vamos conformando hábitos siempre, y una cuestión también importante en el mismo trabajo, en la misma profesión, ¿no es cierto?, en los lugares. Hablamos del concepto de responsabilidad y distinguíamos la responsabilidad moral de la responsabilidad, que acá lo podremos citar como hábito. Como hábito, sí. En este caso, la responsabilidad no es algo que me salió de casualidad esta mañana, sino, y ahí viene la cuestión del hábito, que es el hábito, un acto permanente, sostenido en el tiempo. En el tiempo, claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, y una cuestión dentro de lo que son estos hábitos morales, ¿no? Porque morales los llamamos en realidad porque se trata de hábitos que inciden sobre la voluntad de la persona, ¿no? Porque hay también hábitos intelectuales. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa acá serían estos hábitos morales, porque son los que de alguna manera van produciendo esa huella psicofisiológica en el ser humano, ¿no? Que nos lleva a tender hacia algo, ¿no? En una dirección determinada. En este caso, en nuestra vida moral, ¿no es cierto? Nuestra vida en estas elecciones de lo bueno, lo malo, ¿no? Claro. Que un poco en el esquema que decíamos hace rato, de que el acto humano tiende a lograr algo que nos hemos propuesto nosotros, la consecución de los actos implica decir, bueno, yo tengo que hacer ciertas cosas para lograrlo. Y ahí viene la cuestión de los hábitos. Claro. Lo habitual es lo que realiza de manera permanente. Sí. Esto que compartimos nosotros acá, el aula, yo si quiero obtener una titulación en algo, bueno, tengo que hacer algo repetitivo, y acá, cuando digo repetitivo, tiene que ser algo consciente, que es el hecho de estudiar de manera sostenida, permanente, hasta que llegue y consiga esto que yo me he propuesto como fin, ¿no? Exactamente. Tenemos que, yo creo, discernir o tener en claro que esto, cuando hablamos de lo repetitivo en los hábitos, no es lo mismo que lo rutinario o lo mecanizado. Se lo hago tan rutinariamente que no sé para qué lo hago. Es decir, la mecanización no es el hábito, ¿no? Sí, en el caso, bueno, digamos, también es importante, ¿no?, esto de marcar la diferencia con la costumbre, ¿no? La costumbre es algo que viene también socialmente, el hábito siempre es algo adquirido individualmente, ¿no? Por más que, por supuesto, otros lo tengan, pero en este caso es algo que nosotros tenemos que también ir adquiriéndolo, ¿no es cierto? Está bueno esto de las costumbres. De pronto, nosotros que vivimos acá en Salta, hay ciertas costumbres sociales que por ahí las adoptamos o no, pero como que ya están establecidas, ¿no? Y cada uno puede reconocer en su provincia ciertas costumbres, pero es diferente a la cuestión del hábito, ¿no? Donde yo decido, en función del fin que me he propuesto, hacer tal o cual cosa. Sí. Que pueden tener o no consonancia con estas costumbres sociales, ¿no? Claro. Y bueno, ahí justamente dentro de esta cuestión tenemos los hábitos que llamamos, dentro de los hábitos morales, las virtudes y los vicios, ¿no? Como siempre, bueno, el hábito, digamos, positivo, en este caso moral positivo, sería la virtud, ¿no? Porque sería un hábito que genera justamente digamos, ciertas, u orienta estas operaciones de esta facultad, que sería la voluntad, hacia lo bueno, ¿no? Claro, que es un poco la definición que daba este pensador italiano Santo Tommaso, ¿no? Que decía que la virtud es el hábito operativo bueno, pero el vicio también es un hábito operativo malo. Pero malo. Es decir, lo que diferencia acá es justamente el objeto, porque en los dos casos, tanto en la virtud como el vicio, para hablar de la presencia de una virtud o la presencia de un vicio, tiene que haber hábitos, es decir, acciones que se repiten con el tiempo. Con el tiempo, no es un acto aislado, digamos, ¿no es cierto? Yo invento, el fin de semana fumé un cigarrillo, tengo el vicio del cigarrillo. No, porque es cigarrillo. Claro. O también vi una persona mendigando, o fui a misa y di limosna porque vi alumnos míos, di una limosna generosa. No tengo la virtud de la generosidad. Es un acto aislado. El acto aislado no califica ni para virtud ni para vicio. Ni para vicio, exactamente, ¿no? Y en el caso de las virtudes, como hábitos operativos buenos, ¿no es cierto? Bueno, ayudan, por supuesto,
en esta orientación hacia el bien, ¿no? Claro. Y ahí justamente encontramos las famosas virtudes cardinales, ¿no? Que claro. ya desde antiguo también algunas de estas fueron reconocidas, ¿no? Que cardinales justamente porque son el eje de la claro. vida nuestra moral para tomar las decisiones. Hay un simbolismo interesante porque si por ahí rastrean el origen de la palabra, cardinal viene la palabra cardo, que significaría para nosotros hoy el eje o la bisagra de la puerta. De las puertas. Vieron que la puerta gira en torno a un eje que es la bisagra. Con esa misma idea, las virtudes cardenales son las que hacen girar nuestra vida moral, nuestra vida humana, ¿no? Es el eje nuestro. Es el eje por eso nuestro. Decimos son los quicios, ¿no? Claro, los quicios de las puertas. O cuando lo sacan de quicio, es decir, nos sacan del eje. Del eje, claro, exactamente, claro. ¿no? Y bueno, estas virtudes tan importantes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tan importantes. Y bueno, cuando hablamos de vicios son aquellos hábitos operativos malos, ¿no es cierto? Claro. Que, bueno, desde el punto de vista religioso se hablaban de pecados capitales, claro. desde el punto de vista ético son grandes vicios de la humanidad, Totalmente. ¿no es cierto?, que se han repetido y por eso, bueno, se los reconoce como, digamos, como aquellos que, bueno, tenemos que evitarlos, ¿no? Claro, claro. De hecho, esto que vos mencionabas, las virtudes cardinales, no es una cuestión religiosa, no. Es una cuestión humana. O sea, todos tenemos vicios y virtudes, y en este caso las virtudes, que vendrían a ser el terreno de las virtudes fundamentales, en especial las cardinales, todos tenemos estas virtudes, que como hábito que son, y tenemos que hacer este ejercicio, esta práctica cotidiana de adquirirlas, ¿no? Claro. Es decir, la justicia, ¿cómo lo adquiero? No es que un día me levanté y a partir de ahora soy justo. No, es un ejercicio permanente. Es un ejercicio. ¿No? Donde interviene lo que decimos en algún momento, alguna vez, el discernimiento, la conciencia, pero también la decisión para hacerlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, la prudencia como la madre de las virtudes, claro. ¿no? Porque realmente tenemos que hacer ese ejercicio, saber cómo y cuándo debemos actuar. ¿Cuántas veces? ¿Por qué decimos que esta virtud modera todas las demás o le da justamente el equilibrio a todas? Porque muchas veces podemos ser muy justos quizás o querer buscar la justicia, pero somos imprudentes y a veces por un acto de imprudencia podemos producir lo contrario, digamos, claro. En vez de una situación de justicia, una situación de injusticia, claro. ¿No? Claro, porque el arranque de la prudencia parte, y ahí el ejemplo que por ahí siempre se maneja es en una situación que puede ser media crítica, media dura, una persona no dice nada y uno dice después, qué persona prudente, no lo quiso decir para evitar un problema mayor. Y por ahí no fue prudente. Es decir, la prudencia es tomar una decisión a partir de la valoración objetiva de la realidad. De la realidad, exactamente. Entonces, el punto de partida es justamente la conciencia o la inteligencia, el entendimiento de las cosas, que lo traslada luego a la voluntad para actuar. Entonces, la prudencia es acción, pero a partir de una, digamos, de una idea que está claramente partiendo desde la realidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, como esta virtud también es tanto una virtud que la tenemos nosotros para nuestros, deberíamos tenerla para orientar nuestra vida personal, pero también es muy importante para aquellos que tienen cargos, ¿no? Claro. Que tienen claro. que, porque las decisiones, como decíamos hoy, las decisiones que una persona que tiene a su cargo a otras personas influyen de alguna manera, van a tener consecuencias para todos. Entonces es tan importante saber cómo se va a actuar y cuál es el claro. momento justo para hacerlo, ¿no? Esto mismo, ¿no? Estas 4 virtudes, las cardinales, que lo planteamos desde el ámbito de la vida moral nuestra, la traslademos también a la vida profesional, lo que hace rato decíamos, cómo la vida profesional me traslada a una vida social, quizás pueda tener a futuro o mediano plazo un cargo directivo. Tomo decisiones, pero tienen que ser basadas en la justicia, a partir de un juicio objetivo que me da la prudencia. Puedo ser criticado, y viene la cuestión de la templanza, no me tengo que quebrar, la cuestión de la fortaleza interior. Sí. Es decir, todo colabora para todo esto, ¿no? Sí. De la fortaleza hay lo que expresaba Santo Tomás es tan interesante porque él decía que la fortaleza tiene 2 movimientos, ¿no? El atacar y el resistir. Claro. Porque podemos tener fortaleza en el sentido de, digamos, ese sería el atacar cuando nosotros tratamos de superar aquellas dificultades, claro. ¿no?
aquellas situaciones que son muy difíciles en nuestra vida, pero a veces también el movimiento va a ser el resistir cuando no podemos nosotros solucionar algo, claro, y tenemos que de alguna manera tener paciencia en esa situación, sufrirla con paciencia hasta que, bueno, las condiciones, las situaciones cambian, ¿no? De alguna manera, o a veces quizás no cambian, no se modifican, pero bueno, sostenemos algo en el tiempo eso, ¿no? Y bueno, la templanza que en realidad nos lleva a vivir en este nivel plenamente humano, ¿no? Claro. Y qué importante que es siempre, sobre todo como una forma como algo que tiene que tener en cuenta, sobre todo en el caso, digo, de la juventud, siempre, por supuesto, esto es importante, pero digo en el caso así, esto porque muchas veces hay mucha confusión en cuanto a los valores, en cuanto a situaciones, y qué importante es saber que, por ejemplo, la moderación que nosotros tenemos que tener, inclusive frente a los placeres, tanto sensoriales como espirituales, ¿no? Claro. La envidia, también todos los vicios atentan contra esta tan importante virtud que es la templanza, claro, ¿no? Esta mención de estas 4 virtudes cardinales que decimos es el eje en torno al cual se va edificando nuestra vida moral, nuestra vida humana, nuestra vida profesional, son, digamos, las más importantes, pero luego vienen una gran cantidad de virtudes humanas en las cuales quizás todos estamos en el ejercicio. La laboriosidad, la honestidad, la responsabilidad, la estudiosidad, claro, son virtudes humanas que nosotros las ejercemos. Y por eso hay que valorarla. Y esta cuestión de que no hay que pensar que la presencia de los hábitos, virtudes, es una cuestión religiosa para algunos. Es una cuestión humana. Es una cuestión humana, ¿no? Exactamente. Bien, Jorge, creo que ya vamos a ir concluyendo entonces esta clase. Y bueno, esperamos los comentarios en los foros, y las dudas, los comentarios, ¿no es cierto? Así que, bien, los invitamos entonces a la próxima clase, donde ya trataremos los temas específicamente de los valores y de los derechos humanos. Quizás no sé.